deciden qué preguntar. En la clase del martes estuvimos hablando fundamentalmente de tres conceptos que son fundamentales en la orientación a objetos. Uno que es de los más conocidos y popular, que es el concepto de construcción de clases usando jerarquías y aprovechar el mecanismo de herencia para organizar los comportamientos de, de las distintas clases en una jerarquía de forma tal de aprovechar que las subclases hereden, puedan utilizar tanto la estructura de variables de instancia como el comportamiento, los métodos definidos en las superclases. En ese contexto definimos lo que eran clases abstractas, que son las clases que nos instancian, o sea, clases eh, a partir de las cuales no crearemos objetos y que tienen como sentido ser básicamente repositorios de estructura o comportamiento heredados por la subclase. El sentido de la clase abstracta, entonces, es fundamentalmente eh, ser un repositorio de aquellos métodos y estructuras que comparten los objetos de las subclases, por más que no las instanciemos. Y después hablamos de los dos conceptos que son fundamentales cuando uno programa, que son el concepto de polimorfismo y el concepto de binding dinámico. Dijimos que el concepto de polimorfismo, si bien aparece cuando uno escribe código, se manifiesta en todos los niveles de un desarrollo porque tiene que ver fundamentalmente con los nombres que le damos a los métodos en nuestras clases. El polimorfismo, como dijimos, básicamente tiene que ver con la posibilidad de que el mismo nombre de método se repita en muchas clases distintas y que cada clase al recibir ese mensaje correspondiente ejecute un método que tendrá el mismo nombre pero va a ser distinto. Y después vimos de qué manera podemos aprovechar el polimorfismo cuando codificamos usando binding dinámico. Y lo que mostramos es que el binding es un concepto que nos permite asociar la variable que resulta puntero de un objeto con el método que vamos, o el mensaje que vamos a enviarle a ese objeto, de manera que la decisión de qué método se tiene que ejecutar recién ocurre durante la ejecución. Además, el binding dinámico es una consecuencia directa del modelo de objetos que presentamos en la primera clase, porque, como dijimos, que cuando un objeto recibe un mensaje, en ese momento observa su clase y se determina cuál es el código que se va a ejecutar para responder al mensaje, eh, no hay otra posibilidad que tener binding dinámico en un lenguaje con objetos, porque si no estaríamos desaprovechando precisamente la característica básica del modelo. ¿Sí? Bien, Josué, bueno, el binding dinámico en realidad no depende solamente de las variables de instancias, depende de las expresiones que vos escribís en un método. Cuando vos en un método escribís, lo voy a escribir acá en el chat directamente, vos escribís, por ejemplo, un objeto punto método, mensaje, esa expresión en donde un objeto, es la variable que aparece en la expresión que apunta a determinado objeto y a ese objeto le estás mandando el mensaje,
esa variable podría ser una variable de instancia, pero podría ser también una variable temporal o una variable que es un parámetro de un mensaje. Lo que es importante es que esta variable, un objeto, pongámoslo por ejemplo, eh, usando el mismo ejemplo que vimos en clase, cuando yo pongo figura.dibujar, la variable figura, más allá de que posiblemente cuando definimos la variable figura en la clase, por ejemplo, como una variable de instancia o como una variable temporal o como un parámetro, esa variable figura tiene un tipo que posiblemente es figura, ¿sí? Con mayúscula. ¿Cuál es el objeto apuntado por la variable figura? No lo sabemos hasta el momento de la ejecución. Y entonces, como el objeto al que apunta esa variable no lo conocemos hasta el momento de la ejecución, la decisión de cuál es el código que se va a ejecutar para responder a esa expresión que está escrita acá, figura.dibujar, no la sabemos hasta el momento en el que el programa está ejecutándose. Y de hecho, lo más probable cuando escribimos un programa que tiene métodos y objetos que reciben mensajes muchas veces, lo más probable es que cada vez que pasemos por esa misma expresión durante el flujo del programa, esa expresión eh, termine significando que se ejecuta un código diferente. Fíjense un detalle que si nosotros piensen en esta variable que tenemos acá, figura, ¿sí? Imagínense que la definimos como que es de tipo figura, ¿sí? Eh, Esa variable, si la definimos de tipo figura, por ejemplo, refiriéndonos a la clase figura, ¿sí? Olvidémonos ahora de vuelta del concepto de interfaz, que nos complicaría un poco la vida, pero que tampoco cambia mucho. Si la definimos como que es de tipo figura, en realidad lo que estamos diciendo es que esa variable figura puede apuntar a objetos de cualquiera de las subclases de figura, independientemente de la altura que tenga la jerarquía de clase figura. Imagínense que la jerarquía de clase figuras que vimos el otro día tenía figuras abiertas, cerradas, y entre las abiertas tenía línea, plano, y entre las cerradas tenía círculo, cuadrado, rectángulo, etc. Cuando yo digo que algo es una figura, cuando digo que algo es una figura, estoy diciendo, esta variable puede apuntar a cualquier cosa que haya abajo de figura. Si digo que la variable es de tipo figura cerrada, estoy diciendo que la, la variable figura puede apuntar a cualquier objeto de figura cerrada. O sea, la restringo un poco. Pero lo que es importante es que más allá de cuáles son los objetos a los cuales la variable puede eh, apuntar, nosotros no sabemos cuál es específicamente el objeto al que va a apuntar la variable figura hasta el momento de la ejecución. Y el binding dinámico fundamentalmente significa, Josué, que esta expresión, figura.dibujar, que si vos la escribieras, la voy a escribir en un mensaje, dibujar figura, la voy a escribir del lado izquierdo en sintaxis de objetos, del lado derecho en sintaxis procedural. Cuando vos en sintaxis procedural escribís dibujar figura, lo que estás diciendo explícitamente es que se invoque, explícitamente estás diciendo que se invoque este procedimiento, dibujar, que además como hay uno solo, porque en el modelo procedural no existe polimorfismo, y el binding además es estático,
lo que estás diciendo es con precisión, cuando escribís el programa, que querés que se ejecute un procedure particular de nombre dibujar. Ese binding lo llamamos estático. Estático significa porque una vez que está producido, una vez que vos produjiste esto, en este caso por parte del compilador, ni siquiera el compilador, vos cuando escribiste el código hiciste el binding, porque vos explícitamente escribiste en la expresión dibujar figura, quiero que se ejecute ese procedure. Ese binding es estático. Una vez fijo, queda así para siempre. En la expresión del lado izquierdo, figura.dibujar, el compilador, si escuchan ruidos extraños, es que tengo el gato, uno de mis gatos maullando acá abajo, porque lo que quiere es subirse a la computadora. Bueno, vuelvo a esto. La expresión figura.dibujar, esa expresión figura.dibujar, que tiene una variable y, y un nombre de mensaje, ¿sí? Que significa, ¿cómo interpretás esto? Esto significa, al objeto apuntado por la variable figura, le voy a mandar el mensaje dibujar, ¿sí? Esa expresión se evalúa durante la ejecución, no antes, no antes. Y se evalúa cada vez que pasa el código por ese lugar. Entonces, ¿cuál es el código que se ejecuta como respuesta a esta expresión figura.dibujar? En otras palabras, cuando el objeto apuntado por la variable figura recibe el mensaje dibujar, el código que se ejecuta no lo sabes hasta el momento preciso en el que se ejecuta. Y, y ese momento en el que el objeto apuntado por la variable figura mira en su clase, encuentra el código del método dibujar y lo ejecuta, ocurre justo ahí. Por eso el binding, en ese caso, que es asociar esta expresión con un código que se ejecuta, se dice que es dinámico, porque no solo ocurre en ejecución, sino que además cada vez que pasas por ahí cambia. ¿Sí? El binding dinámico, igual que el binding estático, es algo sobre el cual el desarrollador, el tipo que programa, no hace nada. Vos escribís el código, vos escribías dibujar figura o figura dibujar, y la interpretación que hace el compilador más el ambiente subyacente depende de si el binding es estático o es dinámico. Lo que te permite el binding dinámico es que vos puedas escribir un código mucho más flexible, porque como puede variar la respuesta dependiendo cuál es la figura, vos te obviás ese if anidado que te aparece cuando vos tenés que decidir en tiempo de compilación qué código querés que se ejecute. ¿Ok? Bien. Federico, temática, sistema, no entiendo bien qué hace referencia. No. A ver, voy a decir algo que no debería decir. No hay ninguna pregunta sobre eso, pero de todas maneras voy a explicar qué significa ese tema. En realidad, una cosa que vimos en la primera clase, pero finalmente no la vimos con tanto detalle como para que tenga sentido hacer una pregunta, que es que en nuestros sistemas construidos con objetos, hay un aspecto de disciplina de la programación orientada a objetos que indica que los objetos que nosotros programamos no hacen entrada-salida. Y fundamentalmente tenemos esa disciplina de que nuestros objetos no hagan entrada-salida, porque en realidad no es algo que vos puedas a priori prohibir si tu lenguaje de programación te habilita. Suponete, vos programás en Java y Java te habilita que vos escupas algo en la pantalla
o que leas algo del teclado, ¿sí? Directamente. No hay forma de prohibirlo a priori. Lo que pasa es que es una buena práctica que los objetos aplicativos no estén contaminados de operaciones entrada-salida, porque eso permite que nuestra aplicación, la parte más profunda de la aplicación, que es la que nosotros programamos, sea independiente de los dispositivos. Entonces, más allá de que a ningún programador se le ocurriría hoy en día estar dibujando ventanas de Windows, él mismo escribiendo código para hacer eso, porque, porque eso ya está todo resuelto en las bibliotecas de User Interface que existe, tampoco eh, los objetos que nosotros vamos a programar, las clases en definitiva que vamos a programar, eh, envían mensajes a dispositivos de entrada-salida. En general, desde el punto de vista de la entrada-salida, nuestros objetos son, como respecto a cualquier otra cosa, completamente reactivos. Cuando, cuando vos querés que algo se vea en la interfaz, es la interfaz la que le pide al objeto, dame tal información, el objeto se la devuelve y se muestra en la interfaz. Y eso es posible porque la mayoría de los, usé el término framework el martes pasado, pero es un término que a ustedes les va a aparecer continuamente, tanto en la carrera como en la práctica eh, profesional que tengan. Todos los frameworks o ambientes de desarrollo te proveen de un conjunto de facilidades que hagan que el flujo de entrada-salida se invierta, haya una cierta inversión del control. El control lo tiene siempre el sistema de interfaz, y es el sistema de interfaz el que habla con los objetos y los objetos responden. Algo a lo cual ustedes están acostumbrados, por más que no lo hayan pensado nunca de esa manera, pero es bueno que lo empiecen a pensar así, cuando utilizan cualquier aplicación móvil o web. En definitiva, cada requerimiento que ustedes hacen desde la interfaz termina en un mensaje a un objeto que responde algo. ¿Sí? Los objetos, sí, bueno, el concepto de capa es un concepto también que les va a aparecer a ustedes eh, muchas veces en lo que les queda de vida útil como profesionales del software, ¿sí? Que en general hay ciertos estilos, el término es arquitecturales, pero digamos de estructura de aplicaciones grandes, en donde hay capas, muy en el estilo de la lasaña, de la pasta lasaña, ¿no? Una capa, otra capa, otra capa, otra capa, que no se definen explícitamente, no es que uno dice capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, pero que se definen desde el punto de vista de las restricciones de que los objetos solo pueden hablar con ciertos objetos de una capa, solo pueden hablar con los objetos de abajo y esperar mensajes de la capa de arriba. En el caso particular de las aplicaciones, tanto distribuidas como las web o las móviles, o cualquier aplicación de escritorio, hay una, quizás el término no sea exactamente ese, pero es como si hubiera una capa de interfaz que en general nosotros no programamos, por suerte ya no programamos, esa capa en general ya está prácticamente programada y nos vienen bibliotecas para que eventualmente usemos, y a lo sumo nuestro trabajo es dibujar cómo queremos que se vean las cosas en la interfaz y configurar, eso también depende de cada estructura de desarrollo, configurar a quién queremos que esté asociado cada uno de los artefactos de interfaz que desarrollamos. A ver, este pequeño aspecto de cómo se vinculan los objetos, digamos los programas, ¿sí? Independientemente de que uno use con
use objetos o cualquier otra tecnología, pero particularmente con objetos, cómo se vinculan los objetos con la interfaz, es algo que es muy difícil darlo en un curso mucho antes de haber pasado por eh, el diseño y la programación de objetos tontos que no hacen eh, interacción sofisticada. Eso es un poco frustrante y eso lo que termina pasando es que la gente lo aprende por su cuenta o lo termina aprendiendo hacia el final del curso Objetos Unos, que algo damos acerca de ese tema. Pero volviendo a la pregunta de Federico de hace un ratito, no hay ninguna pregunta sobre eso en el cuestionario de mañana. ¿Sí? Ok, gracias. Igual la explicación me sirvió para entender bien a qué se refería. Gracias. No, de nada. A ver, yo les diría, recién el martes próximo que vamos a ver el ejemplo de globo con algún tipo de detalle, en el, no sé, 95% de los sistemas que ustedes construyen o que van a construir desde acá al momento en que dejen de programar y pasen a hacer otra cosa, eh, son prácticamente todos los que me imagino y los que conozco en la práctica en los últimos, no sé, 30 años, desde que existe la computación interactiva como cosa de mainstream. Eh, Primero, tienen esa forma, objetos que responden a requerimientos que llegan desde la interfaz. Y en general requerimientos que son iniciados o por el usuario cuando tocó algo o por otro artefacto cuando uno tiene algún tipo de combinación del tipo Internet de las cosas o artefactos inteligentes o lo que fuera. Eso primero. Y segundo, en general, en la mayoría de las aplicaciones que construimos hoy en día, cualquiera, desde esta que vamos a ver hasta cualquiera de las que ustedes se puedan imaginar, el código de la aplicación suele ser extremadamente simple. O sea, es mucho más difícil descomponer la aplicación eh, en, en clases que sean razonables que escribir el código de los métodos que corresponde a, a cada uno de las funcionalidades que definimos en las clases. Digo, es muy raro, es extremadamente raro que uno termine escribiendo en una aplicación, imagínense cualquiera de las que usan, eh, código complejo. Todos los métodos terminan siendo 2, 3, 4 líneas, no mucho más. La mayoría de la algorítmica que uno podría necesitar ya está empaquetada. Eh, Muy pocos eh, de los que terminan desarrollando en la industria terminan escribiendo algoritmos sofisticados. Lo más difícil de aprender objetos es aprender a descomponer correctamente un sistema especificado, ya sea con un texto de requerimientos que teníamos a priori o en forma incremental en un método ágil, descomponer esa especificación en las clases que corresponden y definir correctamente cuáles son los métodos que van a tener que definirse en cada una de esas clases. Escribir código, eh, por eso, por eso incluso en las clases no, no me preocupo mucho por el código, porque además el código cambia con cada lenguaje, la forma de definir los tipos, la forma del encabezamiento, eso cambia y los lenguajes cambian permanentemente. Igual ustedes tienen que aprender, si bien la mayoría de ustedes no van a escribir código complejo, es muy importante que ustedes aprendan eh, a escribir algoritmos sofisticados del tipo de los que usan estructuras de datos más complejas que las que usualmente vemos,
fundamentalmente porque puede ocurrir que tengan que tomar decisiones respecto a las estructuras que usan en una aplicación y entonces saber el costo de una búsqueda, por ejemplo, es fundamental, ¿sí? No solo cultura general, sino que a veces hay decisiones que hay que tomar como profesional. Eh, bueno, a ver, las asociaciones UML, primero, el sentido del video sobre diagramas UML que puso, creo que fue Roxana, es fundamentalmente para que ustedes, cuando tengan enfrente un dibujito UML, entiendan qué significa, ¿sí? UML, como todo lenguaje, tiene aspectos de sintaxis que, bueno, que son complejos, ¿sí? Y la sintaxis de UML es una sintaxis compleja porque UML es un lenguaje de modelización cuyo objetivo es muy, muy, pues, no se sigue desarrollando mucho sobre UML. Digo, UML es un lenguaje para describir modelos, y el sentido final de UML, el, el uso más top de UML, es cuando en vez de escribir un programa, escribimos un modelo y el programa se genera automáticamente a partir del modelo. Eso es lo que se conoce como, lo voy a escribir acá abajo, Model Driven Engineering o Model Driven Development, que son dos subdisciplinas de la ingeniería de software, de construcción de software, que consiste en considerar a los modelos como el código de nuestra aplicación. Fíjense, y después eh, respondo algunas cositas más que hay acá. Fíjense que, bueno, ustedes son muy jóvenes, con lo cual esto no lo vivieron, pero se los deben haber contado. La disciplina de programación empezó con la programación de muy bajo nivel en lenguaje de máquina, luego se empezó a programar en Assembler, luego aparecieron los lenguajes de alto nivel en los 70, cuando yo estudiaba. Más adelante empezaron a aparecer lenguajes más modernos, más modulares, aparecieron los lenguajes orientados a objetos, y esa evolución, ¿sí? Que fíjense que en cada paso de la evolución lo que hay es un compilador en el medio. Antes escribíamos en lenguaje de máquina, cuando escribimos en lenguaje Assembler teníamos traductores de Assembler al lenguaje de máquina. Luego empezamos a tener compiladores de Fortran, Pascal, COBOL, etcétera, a lenguaje de máquina o Assembler, dependiendo un poco del tipo compilador. En cada nivel agregábamos una capa de traducción. Bueno, el último escalón de esa escalera fue el que se definió en los 90 y que nunca fue extremadamente popular, que es esto que se llama Model Driven Development y que consiste en que en vez de escribir código en un lenguaje de programación, describimos modelos. Eso es una tecnología que ya existe, que se puede utilizar, que es bastante poderosa, que existe en, por ejemplo, en ciertos ámbitos como es la web. Para el que tenga ganas, búsquense este lenguajecito, IFML, que es el lenguaje para describir interacciones. Hay muchos, pero este es
es un lenguaje bastante estándar para describir sistemas Interaction Flow Modeling Language, y básicamente consiste en lugar de escribir código, escribimos modelos. Y después generamos el código en el lenguaje que queremos o directamente generamos la aplicación. Y ahora empiezo a responder. Sí, no solamente vamos a usar UML, por lo menos en forma informal, ¿sí? Sino que además Roxana, cuando empiece sus clases, les va a dar un poquitito más de detalle UML. Ahora, respecto al concepto de asociación, que me había quedado pendiente de una pregunta antes, en realidad las asociaciones nos permiten describir relaciones de conocimiento entre objetos, pero en el nivel de las clases. Vamos a ver algún ejemplo, porque apenitas vimos el ejemplito del editor y las figuras en la clase pasada. En la próxima vamos a ver con un poquito más de detalle en el ejemplo de globo. Cuando uno pone una línea, ¿sí? En principio vamos a usar líneas sin dirección, las flechas significan otra cosa, no tiene mucho sentido ahora profundizar en eso, pero cuando nosotros ponemos una relación entre dos clases, lo que estamos diciendo, básicamente, en principio, que una de las clases conoce a la otra. Esa relación puede ser unidireccional, por ejemplo, estos objetos conocen a estos, y esa relación en general, ese dibujito de asociación, lo que hace es abstraer algo que nosotros después, cuando escribimos el código, representamos con variables de instancia. En definitiva, UML como lenguaje gráfico nos permite expresar de una forma un poquitito más abstracta, de alto nivel, algo que después escribimos en el código. De hecho, cuando en una cajita UML ponemos nombres de variables y nombres de métodos, lo que estamos haciendo es escribir de una forma, insisto, gráfica, algo que después en nuestro código, lenguaje que sea, vamos a escribir de una manera distinta. Lo que tiene de bueno usar UML o lenguaje que sea, UML es el estándar en general, digamos, para software, pero no es el único lenguaje de modelización. Lo que nos permite UML es que escribimos algo que después podemos codificar en Java, en JavaScript, en Python, en Ruby, etc. Es independiente del lenguaje de programación. El martes, cuando aparezcan algunos de estos gráficos en el ejemplo de globo, les voy a explicar el significado de cada uno eh, de los conceptos que aparecen. De todas maneras, UML como lenguaje de modelización y además con esa pretensión de que yo pueda escribir todo el código en forma de diagrama, tiene una sintaxis súper extensa, ¿sí? Que tampoco tiene mucho sentido aprender, primero porque este no es un curso sobre modelización, y segundo porque en la práctica y desde la prevalencia de los métodos ágiles, UML se usa como un lenguaje de sketching, digamos, para hacer un sketch de un diseño, de borrador de diseño. Lo que tiene de bueno eso es que transmite mucho mejor que el código. Creo que en algún momento se los dije en la primera clase. El código es una cosa que uno mira secuencialmente en un... Bueno, si tiene un browser puede mirarlo de otra manera, pero en general cuando tenemos mucho código lo vemos secuencialmente. UML, al estar en el plano, nos permite entender mejor las relaciones entre las cosas. Y cuando yo tengo en una pantalla grande un diagrama de clase, yo puedo cambiar de lugar las clases, lo cual de alguna manera me permite comprender mejor cómo son las asociaciones, ¿sí?
Pedro, espérame, Catu, que le respondo a Pedro que estaba antes. De binding dinámico no hay mucho más para decir que lo que yo escribí en el código que escribí abajo, que es que cuando yo escribo una expresión así, esta expresión figura dibujar, la realización de esa expresión ocurre en contraposición a lo que ocurre cuando yo hago dibujar figura proceduralmente. Esta, la de figura punto dibujar, la asociación, que eso es binding, entre el objeto que va a recibir el mensaje y el código que se va a ejecutar ocurre dinámicamente. ¿Por qué? Porque recién en la ejecución vos vas a saber cuál es el objeto apuntado por la variable figura. Vos, quiero decir, el programa. El programa, eh, el programa recién va a poder saber cuál es el objeto que recibe el mensaje en ese momento, cuando se ejecute esa expresión, que además imagínate, si está en un loop, en un for, como el otro día en el ejemplo, eso cambia cada vez, en cada vuelta del lazo. En cada vuelta que se ejecuta esa expresión, hay un objeto que recibe el mensaje dibujar. ¿Cuál es ese objeto? No lo sabemos hasta el momento que lo recibe. Y en ese momento, en el momento que lo recibe, el tipo mira su clase y encuentra el código. Y en ese momento, no antes, se determina cuál es el código que se ejecuta. Por eso el binding es dinámico. Se determina cuál es el código que se ejecuta en el momento de la ejecución. Cuando yo escribo dibujar figura, al revés, cuando lo escribo proceduralmente, el código que se va a ejecutar lo sé yo en el momento que escribo el código, con lo cual lo sabe el compilador. Y eso queda fijo. El binding es estático. No hay muchísimo más para decir sobre el binding dinámico. Es cuestión de mirar el código y entender qué es lo que pasa. Para lo que dice Jerónimo, sí, una de las razones por las cuales no existe el binding dinámico es que no existe el polimorfismo, porque en realidad, al no haber polimorfismo, el, el nombre que vos escribís, dibujar de procedure, es único. Entonces, como el nombre de procedure es único, sería extremadamente ineficiente hacer binding dinámico si ya sabés cuál es el código que se tiene que ejecutar. En realidad hay un juego, el polimorfismo viene previo al binding dinámico. Vos podrías tener polimorfismo sin binding dinámico, tranquilamente, en un lenguaje orientado a objetos, ¿eh? No digo en un lenguaje procedural. En un lenguaje procedural eh, es otra cosa. Si yo tengo polimorfismo, podría no tener binding dinámico si, por ejemplo, el tipeo de las variables fuera más estricto. ¿Sí? Yo tengo binding dinámico, tengo la posibilidad de tener binding dinámico, porque el tipeo de las variables es medio relajado. Fíjate que cuando yo digo que la variable figura es de tipo figura con mayúscula, ¿sí? Estoy tipando la variable con una clase que está arriba en la jerarquía. Imagínate, no tiene mucho sentido y no sé si existe, imagínate que yo estuviera obligado a tipar la variable figura con círculo y tipar la variable figura con cuadrado o rectángulo. Entonces ahí seguiría teniendo polimorfismo eventualmente, pero el binding sería estático y estaría obligado a escribir un if y el código me quedaría horrible. O sea, el polimorfismo tiene que ver fundamentalmente con la economía de nombres. No tiene mucho sentido que haya polimorfismo si no hay binding dinámico. Pero yo podría diseñar un lenguaje en donde ambos coexistan.
sería un lenguaje medio sin sentido, ¿sí? El polimorfismo tiene que ver con los nombres de los métodos. El binding dinámico te permite aprovechar eso al mango. Esa es la cosa. Por ahí no tiene mucho sentido preguntarse qué pasaría si estuviera uno y no estuviera el otro. La realidad es que los lenguajes que tienen polimorfismo tienen binding dinámico, ¿sí? Algunos lenguajes que tienen algo parecido al polimorfismo, que es el overloading, como, como es ADA, por ejemplo, o incluso vos tenés cierto tipo de polimorfismo en Pascal. Si yo escribo A más B, esta expresión en Pascal es polimórfica, porque el sentido del más depende de quiénes son A y B, ¿sí? Y en realidad es un polimorfismo más parecido al overloading que a otra cosa, ¿sí? Pero fíjate que el más en los lenguajes procedurales es polimórfico. Significa distintas cosas según qué cosa sea A y qué cosa sea B. Pero el binding es estático. Lo define el compilador en el momento que compila. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente qué cosa es A y qué cosa es B. Cuando vos definís la variable figura y decís que es de tipo figura, decís figura, figura en Java, por ejemplo, vos no sabés a qué objeto le va a apuntar la variable figura con minúscula. Puede ser a cualquier objeto de una subclase de la clase figura. Por eso el binding tiene que ser dinámico, ¿sí? ¿Qué más? Sí, de todas maneras, un comentario para todos. La única manera de aprender ciertos conceptos extremadamente novedosos para ustedes, digamos, como son tanto el polimorfismo como el binding dinámico, es practicándolos y preguntando qué ocurre en la práctica, porque en realidad el binding dinámico, el binding dinámico es un concepto que les va a aparecer en muchísimas formas diferentes en la medida que resuelvan problemas más complejos. Una cosa que ustedes van a ver hacia el final de este curso y en Objetos 2, por ejemplo, es que muchas veces cuando escribimos eh, código que nos resuelve problemas relativamente complejos, nos aparecen if del tipo del que vimos el otro día con las figuras, ¿sí? Ese if, si es un rectángulo hago esto, si es un cuadrado hago esto, si es un triángulo hago esto, si es un círculo hago esto, que con el binding dinámico, magia, lo transformamos en una línea, les aparecen estructuras de ese tipo y que eh, a primera vista no hay ningún error o binding dinámico o polimorfismo que nos estemos comiendo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo, ejemplo, en el aire, eh, no tengo ninguna intención de profundizarlo, pero para que vean más o menos a qué me refiero. Imagínense que yo tengo un objeto que representa una alarma, ¿sí? Una alarma de las que hay en los hogares, y que la forma que responde la alarma, la forma en la cual va a responder la alarma a un evento externo. Imagínense, por ejemplo, que hay un sensor de movimiento en el patio y se detectó que hay alguien moviéndose en el patio y entonces a la alarma le llega un mensaje que es disparate, ese mensaje. Supónganse que lo que hace la alarma depende de otros factores distintos y que no siempre tiene que hacer sonar una bocina. En determinado momento hace sonar una bocina, en determinado momento
habilita una cámara, en determinado momento hace otra cosa, y tenemos 10 posibles respuestas. Ahí las respuestas son a priori, pueden ser tan distintas que pues la sensación que uno le queda es que no hay forma de evitar el if. Bueno, ese if también es evitable. Ahí nos estamos comiendo algún polimorfismo y algún binding dinámico, porque esa situación también se resuelve con una línea de código. Quiero decir, el polimorfismo y el binding dinámico les van a volver a aparecer con la práctica muchas veces, y cada vez hay que volver a darle una mirada. César, no tiene que ver con el orden de ejecución el binding dinámico. El binding dinámico se refiere, es muy microscópico el binding dinámico. El binding dinámico se refiere a cómo se entiende, insisto, vamos a cambiar. Tengo esta expresión, figura.rotar. El binding dinámico se refiere a, vos tenés el flujo, el orden de ejecución, orden quiero decir, imagino que es lo que estás diciendo vos, ¿no? Yo tengo una línea, una ejecución de una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Llego a esta línea del programa, figura.rotar. El binding dinámico es microscópico. Básicamente describe qué es lo que va a pasar con esta expresión. Y lo que va a pasar con esta expresión es lo que decíamos en la primera clase. El objeto apuntado por la variable figura recibe el mensaje rotar y ejecuta el código que está en su clase. ¿Cómo? ¿Cómo una variable puede apuntar a distintos objetos y esos objetos pueden estar en clases distintas? El código rotar que se va a ejecutar, a priori, no sabemos cuál va a ser hasta el momento de la ejecución. Puede ser que si vos tenés una jerarquía y el mensaje rotar está implementado en distintos niveles de la jerarquía, por ejemplo, para ciertas figuras se utiliza el rotar de su clase y para otras figuras se utiliza el rotar que está en la superclase, bien, dependerá del objeto que recibe el mensaje, pero lo que cambia es cuál es el código que se ejecuta. No digamos, puede cambiar de dónde lo saca, pero eso no es exactamente el orden, ¿no? Porque no, el orden de ejecución, eso es lo que no entiendo muy bien, qué me querés decir. Si se ejecuta el código de la clase o de una subclase, depende fundamentalmente si en la clase, por ejemplo, imagínate que vos tenés un rotar default que no hace nada. Que, por ejemplo, cuando vos querés rotar un círculo, como los círculos no se rotan, en la clase círculo no tenés el método rotar, con lo cual se ejecuta el rotar de la clase figura que no hace nada. Y tenés un rotar definido en cuadrado o en triángulo, los triángulos sí se rotan, y ahí ejecutás el rotar de la clase triángulo. Pero eso en definitiva no es distinto a lo que veníamos diciendo. Se ejecuta el método que corresponde en función de quién es el objeto receptor. Respondo tú. Diego. No hay, a ver, no hay una relación directa entre cómo descomponés un problema en módulos, si lo haces con procedimientos o con objetos, no hay una relación directa entre eso y la performance. Digamos, cuando vos trabajás con objetos, incluso podrías tener una sobrecarga de performance, particularmente por el binding dinámico, y si vos el mismo programa escrito, el mismo programa no, el mismo problema
resuelto en C y en C++, o en C, en C++ y en Java, o en C, C++, en Java y Smalltalk, encuentres con que lo que vos llamás, entiendo, performance, que podría ser uso de la memoria, uso de la CPU, tiempo de ejecución, se degrade cuando trabajás con objetos descomponiendo correctamente, ¿sí? Posiblemente podría ocurrir. Con las décadas que lleva la orientación a objetos ha quedado claro, y además, dado que los lenguajes orientados a objetos y la orientación a objetos se volvió absolutamente predominante, quedó claro que esa penalidad de performance que vos eventualmente podrías tener respecto a programar incluso en Assembler, ¿sí? Que era el tipo de penalidad que existía cuando en lugar de programar en Assembler programabas en Pascal o COBOL o Fortran. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, que trabajaba con ingenieros que programaban microprocesadores o el lenguaje de máquina del microprocesador o en Assembler, nuestro código en el lenguaje de alto nivel, que en aquel momento se usaba Fortran, o incluso en Assembler, a ellos les parecía ineficiente. Pero claro, teníamos microprocesadores que tenían 256K de memoria. Con los años, primero cuando se comprendió que uno no podía escribir software en bajo nivel porque vos usás el término limpio. Limpio es un término demasiado suave. Yo diría, el problema es que cuando vos tenés millones de líneas de código, ¿sí? En decenas de miles de módulos distribuidos, la limpieza es uno de los factores, pero no es el único. Hay cosas incluso más importantes que tienen que ver con la posibilidad de ubicar la funcionalidad que vos querés corregir o extender correctamente, y eso era algo que en los, digamos, 70, principios de los 80, con computadoras que tenían poca memoria y cuya CPU era extremadamente limpia, era una discusión que tenía sentido. Era una discusión con los ingenieros electrónicos de todos los días. ¿Eh? Que los que hacíamos software en lenguajes de un poco más alto nivel, digamos, éramos tratados como si fuéramos teóricos que, bueno, que no entendíamos que la memoria era escasa. Pero hoy que el disco y la memoria y la CPU son extremadamente veloces, lo que está, bueno, esto está claro desde los 80, pero ahora está muy claro, es que los costos fundamentales son los costos del desarrollo, primero, pero fundamentalmente de la extensión y el mantenimiento. Entonces esa limpieza, uses objetos o uses alguna otra tecnología posterior, ¿sí? A objetos o combinado objetos con cualquier otra tecnología, lo que vos obtenés no es limpieza. Obtenés algo más, que es modularidad, localización de funcionalidad, posibilidad de que el código sea más extensible, posibilidad de reuso. ¿Sí? El hecho de que hoy vos puedas construir una aplicación y uses, usando un término que aprenderán poco, servicios disponibles en otras máquinas y que ni siquiera sabes dónde están, ni te preocupás cuánta memoria ocupa, ni nada por el estilo, es producto de esta comprensión de que el problema no tiene que ver con la performance tal cual la conocíamos en los 70, sino con otros factores. Yo creo, Diego, que ya no hay más trade-off. No, el trade-off desapareció como concepto. Ese trade-off lo veíamos, el concepto de trade-off lo veíamos mucho en los 80. Digamos, cuando las computadoras tenían menos memoria, menos disco, y lo que en las discusiones respecto a por qué usar objetos, uno decía, ok, el código que tenemos es más lento que si lo escribieras en C, pero te aseguro que cuando evoluciona, la evolución es más rápida.
vos me traes un cambio posible y yo te lo puedo hacer en minutos. En C es una pesadilla. Por eso, durante los 80 básicamente, hubo mucha discusión porque el trade-off tenía sentido cuando vos tenías memoria limitada, CPU lenta, etc. Cuando aparece la computación interactiva como cosa masiva, yo diría, eh, fue mucho después que aparecieron las computadoras personales, yo diría cuando apareció la web, ¿sí? Como plataforma casi única, ese trade-off desaparece porque la dificultad de construir aplicaciones interactivas donde aparece otro actor distinto, que es el usuario final. O sea, acá estamos, fíjate que toda esta conversación que estamos teniendo es una conversación, en definitiva, entre nerds técnicos, ¿sí? Donde son, yo soy un nerd relativamente viejo, ustedes son jóvenes, pero básicamente estamos discutiendo cosa mínima de cantidad de memoria, performance desde el punto de vista de microsegundos. Pero pensá en una aplicación de tipo, una aplicación web compleja, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o cualquiera de ellas, ahí el actor fundamental es el usuario final. Y para el usuario final, lo que es fundamental es que la aplicación sea usable, que él la comprenda, que él sepa qué significa cada cosa. Y ocurre habitualmente, porque ocurrió en todas las aplicaciones populares, WhatsApp, Facebook, Twitter y los sitios web más populares, que en las versiones originales no eran buenas y entonces iban cambiando cosas, sobre todo de la interfaz, para que sean más usables. Esos cambios vos tenés que poder hacerlos rápido, porque hay un problema de oportunidad de negocio, donde, fíjate cada vez que ahora ya no, porque, bueno, tipo Facebook, WhatsApp, son casi monopólicas. Bueno, no tanto, ¿no? Pero hay mucha gente, por ejemplo, que abandona WhatsApp y se pasa a Telegram o a cualquier otra, y por razones que no tienen que ver con la performance, tienen que ver con otros factores que para atacarlos razonablemente tenés que tener el código o el sistema definido con mucha modularidad, que te permita saber si tenés un problema de seguridad, dónde lo tenés que limpiar, que no tenés que romper todo el sistema. Y entonces los trade-offs que aparecen son otros. En una aplicación interactiva, como el tiempo de respuesta desde que vos clicás hasta que viene la respuesta se mide en, digamos que décimas de segundo, que vos te comas 5.000 microsegundos porque usaste binding dinámico o 10.000 microsegundos, es una cosa menor. De todas maneras, por supuesto, si vos estás escribiendo un código que es muy intensivo en algorítmica, como por ejemplo el algoritmo de búsqueda de Google, ¿sí? Eh, posiblemente ahí tengas que evaluar si ese es un código muy grande y muy monolítico, que ya no lo es tampoco, ahí te conviene evaluar que ahí tenga sentido un poco más el concepto de performance, ¿sí? Porque tenés que hacer un scan de, bueno, fíjate cómo es el algoritmo de Google, ¿no? Chusmea un poquito cómo es el algoritmo de Google y vas a ver en qué lugares se puede optimizar la performance. Y sorprendentemente, la problemática tampoco pasa por el código, si es objeto o no es objeto, pasa por las estructuras de información. Con lo cual el trade-off ese ya no es un tema. Sí es cierto que cuando escribimos con objetos tal cual lo hacemos ahora, tal cual lo van a aprender ustedes al principio, nos queda código que lo van a ir aprendiendo ustedes en los cursos, se suele conocer como monolito, porque no es fácil sacar cosas hacia afuera y ponerlas en otros, por ejemplo, servidores distintos. Y ahí aparece el concepto de microservicio, que también van a ver más adelante, que en definitiva es una sofisticación de lo mismo que estamos viendo acá, que es modularizar. Fundamentalmente, aprender objetos significa aprender a modularizar, usando una técnica particular que es objeto.
Bueno, sí, yo no sé a qué hora si esto se corta o algo, porque no tengo claro bien cómo es el. Supuestamente termina a 10:30, pero no se cortó. Bueno, obviamente si tienen más preguntas, las pueden hacer. Si no tienen preguntas, yo mucho más para decir no tengo. Les pido a los que están acá, y lo voy a poner cuando ponga el contenido de la próxima clase, que le peguen una mirada a la especificación del sistema de globo para que ganemos un poquitito de tiempo en el comienzo de la próxima clase, que va a ser fundamentalmente mirar ese sistema, eh, y ver cómo lo descomponemos esa problemática en clases. Y un tema que apareció la semana pasada y que va a volver les va a aparecer todo el tiempo, este tema de por dónde empieza la aplicación, ¿sí? El main o no main, etcétera. ¿Ok? Bueno, si ninguno pregunta nada, yo me despido acá, los dejo para que se despidan ustedes y voy a cortar la grabación ahora.